Te voy a dar una cifra que cambiará completamente tu perspectiva sobre los viajes espaciales. 40 billones de kilómetros. Esa es la distancia a Alpha Centauri en números que podemos intentar comprender. Ahora imagina esto. Si pudieras conducir tu automóvil directamente hacia esa estrella a velocidad de autopista, 120 kilómetros por hora sin parar jamás, tardarías 43 millones de años en llegar. Si hubieras comenzado ese viaje cuando los primeros homínidos caminaban por África, todavía estarías a mitad de camino. Los cohetes más rápidos reducen ese tiempo, pero no de la manera que esperas. Incluso con tecnología que supera cualquier cosa que tengamos hoy, seguimos hablando de milenios. Hoy descubrirás por qué el espacio entre las estrellas no es solo vacío. Es una barrera casi infranqueable que podría mantener a la humanidad atrapada en nuestro sistema solar para siempre. Si estos hechos científicos impactantes capturan tu curiosidad, suscríbete para más exploraciones cósmicas. Empecemos por entender exactamente qué es Alpha Centauri y por qué nos importa tanto. Cuando miras al cielo nocturno desde el hemisferio sur, puedes ver una estrella brillante en la constelación de Centaurus. A simple vista parece una sola estrella, pero en realidad Alpha Centauri es un sistema estelar triple, 3 estrellas orbitando un centro común de gravedad. Las dos estrellas principales, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, son similares a nuestro Sol. Alpha Centauri A es ligeramente más grande y brillante, mientras que B es un poco más pequeña y tenue. Estas dos estrellas orbitan entre sí cada 80 años aproximadamente, acercándose hasta la distancia entre el Sol y Saturno, y alejándose hasta la distancia entre el Sol y Plutón. La tercera estrella del sistema es mucho más interesante para nuestros propósitos. Se llama Próxima Centauri, y es la estrella más cercana a nuestro Sol en todo el universo. Es una enana, roja, pequeña, tenue, invisible a simple vista. Orbita las otras dos estrellas a una distancia enorme, tan lejos que tarda aproximadamente 550.000 años en completar una órbita. Y aquí está el dato crucial. Próxima Centauri está a 4,24 años luz de la Tierra. Eso significa que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 4 años y casi 3 meses en llegar desde esa estrella hasta nosotros. Cuando miras a Próxima Centauri con un telescopio, estás viendo luz que salió de esa estrella hace más de 4 años. Estás literalmente mirando al pasado. Ahora bien, un año luz es una unidad de distancia, no de tiempo. Es la distancia que la luz viaja en un año. Y esa distancia es absolutamente colosal. Aproximadamente 9.460.000 millones de kilómetros. Multiplica eso por 4,24 y obtienes la distancia a Próxima Centauri, 40 billones de kilómetros. Intentemos poner esto en una escala que el cerebro humano pueda empezar a procesar, aunque sea imperfectamente. Si la Tierra fuera del tamaño de una canica, 1 centímetro de diámetro, el Sol estaría a unos 10 metros de distancia y tendría el tamaño de una pelota de playa grande. Neptuno, el planeta más distante, estaría a unos 300 metros. Eso es nuestro sistema solar en esta escala reducida. ¿Y Próxima Centauri? Estaría a 2.500 kilómetros de distancia. Si estás en Madrid, Próxima Centauri estaría más allá de Moscú. Si estás en la Ciudad de México, estaría pasando Nueva York, en algún lugar del Océano Atlántico. Esa es la distancia a nuestro vecino estelar más cercano en una escala donde ya hemos reducido el sistema solar entero a solo 300 metros. Ahora hablemos de velocidad. Los seres humanos tenemos una intuición razonable sobre las velocidades que experimentamos en la vida cotidiana. Caminar es unos 5 kilómetros por hora. Conducir en autopista es unos 120 kilómetros por hora. Un avión comercial vuela a unos 900 kilómetros por hora. Estas son velocidades que podemos entender porque las hemos experimentado. Pero las velocidades espaciales están en una categoría completamente diferente. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a aproximadamente 27.600 kilómetros por hora. La Tierra orbita el Sol a unos 107.000 kilómetros por hora. Estas ya son velocidades difíciles de conceptualizar
porque está muy por encima de cualquier cosa que experimentemos directamente. Ahora consideremos los cohetes más rápidos que hemos construido. La sonda Parker Solar Probe, diseñada para estudiar el Sol de cerca, alcanzó una velocidad récord de aproximadamente 192 km por segundo cuando se acercó al Sol. Eso es casi 692.000 km por hora. Es increíblemente rápido según cualquier estándar humano. Podrías viajar de la Tierra a la Luna en menos de 35 minutos a esa velocidad. Pero incluso a esta velocidad asombrosa, ¿cuánto tardaría la Parker Solar Probe en llegar a Próxima Centauri? Hagamos el cálculo. 40 billones de kilómetros dividido entre 692.000 km por hora nos da aproximadamente 6.400 años. Más de 6 milenios. Piensa en eso por un momento. Hace 6.400 años estábamos en el año 4.400 a.C. Las pirámides de Egipto aún no se habían construido. La escritura apenas estaba siendo inventada en Mesopotamia. La mayoría de lo que consideramos civilización humana aún no existía. Si hubiéramos lanzado la Parker Solar Probe hacia Próxima Centauri en ese entonces, estaría llegando aproximadamente ahora. Y ese es nuestro cohete más rápido. La mayoría de las naves espaciales que hemos enviado al espacio profundo son mucho más lentas. Las sondas Voyager, lanzadas en 1977, y ahora los objetos humanos más distantes del espacio, viajan a aproximadamente 61.000 km por hora. A esa velocidad, tardarían más de 73.000 años en llegar a Próxima Centauri. Voyager 1 ha estado viajando durante más de 46 años. Ha recorrido más de 23.000 millones de kilómetros. Es una distancia asombrosa, más de 150 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y sin embargo, ha cubierto solo el 0,06% de la distancia a Próxima Centauri. Ni siquiera una décima parte del 1%. Después de casi medio siglo de viaje, apenas ha comenzado el viaje interestelar. Esto es lo que hace que las distancias interestelares sean tan fundamentalmente diferentes de cualquier otra cosa que hayamos enfrentado como especie. No es solo que sean grandes, es que son tan incomprensiblemente vastas que desafían todas nuestras intuiciones sobre distancia, velocidad y tiempo. Cuando los europeos exploraron el mundo en los siglos XV y XVI, los viajes eran largos y peligrosos. Magallanes tardó 3 años en circunnavegar el globo. Pero era factible. Una sola generación podía completar el viaje. Podrías partir joven y regresar en tu mediana edad. Cuando comenzamos a explorar el sistema solar, las escalas de tiempo aumentaron, pero aún eran manejables en términos de una vida humana. Tarda unos 3 días llegar a la Luna. 6 meses a Marte en las mejores condiciones orbitales. Varios años a los planetas exteriores. Largo, sí, pero no imposible para una tripulación humana. Pero las distancias interestelares rompen completamente este patrón. No estamos hablando de años o incluso décadas. Estamos hablando de milenios, múltiples milenios, períodos de tiempo tan largos que la civilización humana podría levantarse y caer varias veces durante el viaje. Y Próxima Centauri es el objetivo más fácil. Es nuestra vecina más cercana. Todas las demás estrellas están más lejos. La siguiente estrella más cercana, la estrella de Barnard, está a 6 años luz. Sirio, una de las estrellas más brillantes en nuestro cielo nocturno, está a 8,6 años luz. Las estrellas realmente interesantes, las que podrían tener planetas habitables, las que podrían albergar vida, muchas de ellas están a docenas o cientos de años luz de distancia. La brecha entre nuestras capacidades actuales y lo que se necesitaría para viajar a las estrellas no es solo grande. Es astronómica en el sentido más literal de la palabra. No es como la brecha entre los hermanos Wright y los viajes aéreos modernos, donde un siglo de progreso tecnológico cerró completamente la distancia. Estamos hablando de algo fundamentalmente diferente. Pero la humanidad no se rinde fácilmente. Desde que nos dimos cuenta de que las estrellas eran otros soles, hemos soñado con alcanzarlas, y los científicos e ingenieros han
propuesto docenas de ideas para viajes interestelares, algunas más realistas que otras. Entonces, ¿qué se necesitaría realmente para llegar a Alpha Centauri en un tiempo razonable? Esa pregunta nos lleva a territorios fascinantes de física, ingeniería y los límites de lo que es posible. La propuesta más obvia para acelerar los viajes interestelares es simplemente construir cohetes más rápidos. Los cohetes que usamos actualmente funcionan con propulsión química, quemando combustible para generar empuje. Pero la propulsión química tiene límites físicos fundamentales. La velocidad máxima que puedes alcanzar está limitada por la velocidad de escape de los gases de escape, y eso está limitado por la energía química en el combustible. Los mejores cohetes químicos pueden alcanzar velocidades de escape de unos 5 km por segundo. Esto nos lleva a lo que se conoce como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, una de las fórmulas más importantes en la astronáutica. Esta ecuación nos dice que para ir más rápido necesitas llevar más combustible. Pero más combustible significa más masa, lo que significa que necesitas aún más combustible para acelerar esa masa adicional. Es un círculo vicioso. Para alcanzar velocidades interestelares significativas con cohetes químicos, necesitarías llevar tanto combustible que la masa de tu nave sería astronómica. Algunos cálculos sugieren que necesitarías una proporción de combustible a carga útil de millones o miles de millones a 1. Es simplemente impracticable. Los cohetes químicos nos llevaron a la Luna, nos llevarán a Marte, pero nunca nos llevarán a las estrellas. Entonces, ¿qué hay de la propulsión nuclear? Aquí las cosas se vuelven más prometedoras. La energía nuclear libera millones de veces más energía por unidad de masa que las reacciones químicas. En teoría, un cohete nuclear podría ser mucho más eficiente que uno químico. Una propuesta llamada Proyecto Orión, desarrollada en los años 50 y 60, sugería usar explosiones nucleares para impulsar una nave espacial. La idea era detonar bombas nucleares detrás de una nave espacial con una placa absorbente de impactos masiva. Cada explosión empujaría la nave hacia adelante. Con suficientes bombas podrías alcanzar velocidades de hasta el 3% de la velocidad de la luz. Al 3% de la velocidad de la luz, llegarías a Próxima Centauri en aproximadamente 140 años. Todavía es largo, más de 2 vidas humanas, pero es un avance enorme comparado con miles de años. Podrías imaginar una nave generacional donde varias generaciones nacen, viven y mueren durante el viaje, pero el viaje es al menos concebible dentro de la escala de la civilización humana. Pero el proyecto Orión tenía problemas enormes. Primero, requería miles de bombas nucleares. Construirlas sería masivamente costoso y plantearía serios problemas de seguridad y políticos. Segundo, lanzar una nave así desde la Tierra contaminaría el planeta con radiación nuclear. Tendrías que construirla en el espacio, lo que añade otra capa de complejidad. Y tercero, incluso si superaras todos estos obstáculos, 140 años sigue siendo un tiempo prohibitivamente largo. Otra propuesta nuclear es el motor de fusión. La fusión nuclear, el proceso que alimenta al Sol, libera aún más energía que la fisión. Si pudiéramos dominar la fusión controlada y usarla para propulsión, podríamos alcanzar velocidades de quizás el 10% de la velocidad de la luz. Esto reduciría el viaje a Próxima Centauri a unos 42 años, apenas una vida humana. El problema es que todavía no hemos logrado la fusión controlada sostenida aquí en la Tierra, a pesar de décadas de investigación y miles de millones de dólares invertidos. Los reactores de fusión experimentales como ITER están avanzando, pero todavía estamos probablemente a décadas de 100%, la fusión práctica para generación de energía, y aún más lejos de miniaturizarla para propulsión espacial. Incluso si lográramos la fusión, hay otro problema fundamental: el combustible. Los motores de fusión más prometedores requieren deuterio y tritio, o helio 3. El deuterio es relativamente común, pero el tritio es raro y radiactivo, con una vida media de solo 12 años. El helio 3 es aún más raro en la Tierra, aunque hay propuestas para extraerlo de la Luna. Llevar suficiente combustible para un viaje interestelar sigue siendo un desafío masivo. Según la ecuación del cohete,
Incluso con la eficiencia de la fusión, necesitarías llevar enormes cantidades de combustible. Algunas estimaciones sugieren que necesitarías una nave donde el 99% de la masa inicial es combustible. Aquí es donde entra una de las propuestas más ingeniosas, el colector Bussard o ramjet interestelar. Propuesto por el físico Robert Bussard en 1960, la idea es que no lleves tu combustible contigo. En cambio, recolectas hidrógeno del medio interestelar mientras viajas, usando campos magnéticos gigantes como un embudo. Luego fusionas ese hidrógeno para propulsión. Suena brillante en teoría. El espacio interestelar no está completamente vacío. Hay aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. Si pudieras recolectar ese hidrógeno mientras viajas, tendrías un suministro virtualmente ilimitado de combustible. En principio, podrías acelerar continuamente y alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero cuando los físicos comenzaron a examinar la idea más de cerca, encontraron problemas serios. Primero, el campo magnético necesario para recolectar suficiente hidrógeno tendría que ser enorme, extendiéndose miles de kilómetros. Crear y mantener un campo así requeriría cantidades increíbles de energía. Segundo, a altas velocidades, el hidrógeno que recolectas se convierte en radiación letal que bombardea tu nave. Tercero, fusionar el hidrógeno regular es mucho más difícil que fusionar deuterio y tritio, y podría no producir suficiente energía neta para compensar el arrastre del medio interestelar. Algunos cálculos recientes sugieren que un ramjet Bussard podría no funcionar en absoluto, o en el mejor de los casos, alcanzar solo una fracción pequeña de la velocidad de la luz. Es una idea hermosa, pero probablemente impracticable. Entonces, si los cohetes tienen limitaciones fundamentales, ¿qué hay de no usar cohetes en absoluto? Aquí entramos en el territorio de las velas solares y las velas láser, propuestas que han ganado mucha atención recientemente. Una vela solar funciona como una vela en un barco, pero en lugar de atrapar viento, atrapa luz. Los fotones de luz llevan momento, y cuando rebotan en una superficie reflectante, transfieren ese momento. Es un efecto diminuto, pero en el vacío del espacio sin fricción puede acumularse con el tiempo. Las velas solares ya se han probado en el espacio. La JAXA japonesa lanzó Icaros en 2010, demostrando con éxito la propulsión por vela solar. La Planetary Society lanzó LightSail 2 en 2019, mostrando que las velas solares pueden ser controladas y usadas para maniobrar. Pero aquí está el problema para los viajes interestelares. La luz del Sol se debilita con la distancia. Sigue la ley del cuadrado inverso, lo que significa que a 2 veces la distancia, la intensidad es 4 veces menor. Una vez que estás más allá de la órbita de Júpiter, la presión de la luz solar es tan débil que una vela solar se vuelve casi inútil. La solución propuesta es usar láseres en lugar de luz solar. Si construyes un láser increíblemente poderoso en órbita alrededor del Sol o la Luna, podrías apuntar ese láser a una vela y empujarla continuamente, acelerándola a velocidades enormes. A diferencia de un cohete, la vela no lleva combustible, por lo que evita el problema de la ecuación del cohete. Esta es la base del proyecto Breakthrough Starshot, anunciado en 2016 por el físico Stephen Hawking y el inversor Yuri Milner. La propuesta es construir un conjunto de láseres en la Tierra con una potencia combinada de aproximadamente 100 gigavatios, el equivalente a 100 reactores nucleares. Estos láseres apuntarían a velas ultraligeras, cada una del tamaño de una mano, pero con solo unos pocos gramos de masa. Aceleradas por el haz láser durante solo unos minutos, estas velas alcanzarían el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad llegarían a Próxima Centauri en aproximadamente 20 años. La vela llevaría una pequeña sonda con una cámara, sensores y un transmisor láser. Tomaría fotografías, recolectaría datos y los enviaría de regreso a la Tierra. Suena como ciencia ficción, pero es tecnológicamente factible con algunas mejoras. El desafío no es la física fundamental, sino la ingeniería práctica. Necesitas construir el láser más poderoso jamás creado.
Necesitas crear velas que puedan resistir la intensidad del láser sin vaporizarse. Necesitas apuntar el láser con una precisión increíble a través de distancias interestelares. Y necesitas construir sondas en miniatura que puedan sobrevivir el viaje y transmitir datos desde 4 años luz de distancia. Breakthrough Starshot estima que el proyecto costaría alrededor de 5 a 10.000 millones de dólares, comparable a grandes proyectos científicos como el Gran Colisionador de Hadrones. Es caro, pero no imposiblemente caro. El verdadero desafío es el desarrollo tecnológico necesario. Pero incluso si Breakthrough Starshot tiene éxito, solo enviará sondas diminutas que pesan unos pocos gramos. No pueden frenarse al llegar. Simplemente pasarán zumbando a través del sistema Alpha Centauri a 20% de la velocidad de la luz, teniendo solo horas para tomar fotografías antes de desaparecer en el vacío interestelar. Para enviar algo más grande, algo que pueda frenarse, explorar o llevar humanos, necesitarías una vela masivamente más grande y un láser masivamente más poderoso. Las escalas se vuelven rápidamente absurdas. Algunos cálculos sugieren que necesitarías un láser del tamaño de un continente y una potencia equivalente a toda la producción de energía de la Tierra. Y aquí llegamos a uno de los problemas más fundamentales del viaje interestelar, el problema de frenado. Es relativamente fácil, bueno, no fácil, pero conceptualmente directo, acelerar una nave espacial. Pero una vez que estás viajando al 20% de la velocidad de la luz, ¿cómo te detienes? El problema del frenado es uno de los aspectos más ignorados, pero más cruciales del viaje interestelar. Imagina que has logrado acelerar tu nave espacial al 20% de la velocidad de la luz usando un láser masivo. Estás cruzando el vacío interestelar a 60.000 kilómetros por segundo. Después de 20 años te acercas al sistema Alpha Centauri y ahora necesitas detenerte, o al menos reducir la velocidad lo suficiente como para entrar en órbita y explorar. ¿Cómo lo haces? Si llevas combustible para frenar, necesitas haberlo llevado contigo durante todo el viaje, lo que significa que necesitabas aún más energía para acelerar toda esa masa adicional. Rápidamente vuelves al problema de la ecuación del cohete. Algunas estimaciones sugieren que para una misión de ida y vuelta con frenado, necesitarías una relación de masa inicial a masa final de más de 1.000.000 a 1. Es completamente impracticable. Una propuesta ingeniosa es usar el mismo sistema láser para frenar. Cuando te acercas a Alpha Centauri, despliegas otra vela, esta vez apuntando hacia adelante. El láser desde el sistema solar aún te está bombardeando, pero ahora, en lugar de empujarte hacia adelante, empuja contra tu dirección de movimiento, desacelerándote. Es elegante en teoría, pero hay un problema enorme. Después de 20 años de viaje a 20% de la velocidad de la luz, estás a 4,2 años luz de distancia del sistema solar. El haz láser desde la Tierra tiene que viajar otros 4 años a la velocidad de la luz para alcanzarte. Y el haz se ha dispersado enormemente a esa distancia. Incluso con óptica perfecta, la difracción hace que el haz se extienda. Para que el láser aún sea lo suficientemente intenso como para frenar tu vela a 4 años luz de distancia, necesitarías una lente de enfoque del tamaño de un planeta. Otra propuesta es usar el sistema estelar de destino. Cuando llegas a Alpha Centauri, usas la luz de esa estrella, o construyes láseres allí para frenar. Pero esto requiere que ya hayas enviado infraestructura a Alpha Centauri, lo que significa que ya tuviste que resolver el problema del viaje interestelar. Es circular. No ayuda con la primera misión. Algunos han sugerido usar frenado magnético. A medida que te acercas a la estrella de destino, despliegas una bobina magnética masiva. Esta bobina interactúa con el viento estelar y el campo magnético de la estrella, creando arrastre que te desacelera. Pero los cálculos muestran que necesitarías una bobina del tamaño de un continente para frenar desde velocidades relativistas, y el calor generado por la interacción magnética sería suficiente para vaporizar la bobina. La realidad incómoda es que no tenemos una buena solución al problema del frenado. Cada propuesta requiere infraestructura o energía que va más allá de lo que podemos imaginar construir en el futuro previsible. Es posible que la única forma de explorar otros sistemas estelares sea con sondas Flyby,
que simplemente pasan a toda velocidad, teniendo solo horas o días para recopilar datos antes de desaparecer en el vacío interestelar. Pero el frenado no es el único problema ignorado. Hablemos de la navegación y el control. A velocidades interestelares, incluso pequeños errores de navegación se magnifican en desviaciones masivas. Si tu rumbo está desviado en solo una milésima de grado, después de viajar 4 años luz, terminarías a miles de millones de kilómetros de tu objetivo. Y no puedes simplemente apuntar y disparar. El sistema Alpha Centauri se está moviendo con respecto al Sol. Las estrellas tienen movimientos propios, derivando lentamente a través de la galaxia. Tienes que calcular no dónde está Alpha Centauri ahora, sino dónde estará dentro de 20 o 40 años cuando tu nave llegue. Es como disparar a un objetivo en movimiento desde un carrusel en movimiento. Además, necesitas realizar correcciones de curso durante el viaje. Pero aquí está el problema. A 4 años luz de distancia, cualquier señal desde la Tierra tarda 4 años en llegar a la nave. Para cuando recibes datos de telemetría de la nave y envías una corrección, 8 años han pasado. Para misiones cercanas a la Tierra, podemos controlar naves espaciales en tiempo casi real. Para misiones interestelares, la nave debe ser completamente autónoma, capaz de navegarse y corregirse a sí misma sin intervención humana. Esto requiere inteligencia artificial muy avanzada, más allá de cualquier cosa que tengamos actualmente. La nave necesita ser capaz de detectar y evitar peligros, diagnosticar y reparar fallos de sistemas, y tomar decisiones complejas sin guía humana. Es un desafío enorme en sí mismo. Hablemos ahora de los peligros del medio interestelar. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. Hay gas, principalmente hidrógeno, a densidades increíblemente bajas de aproximadamente 1 átomo por centímetro cúbico. También hay polvo interestelar, partículas microscópicas de material congelado. A velocidades normales esto no es problema. Pero a 20% de la velocidad de la luz, estos se convierten en proyectiles letales. Una partícula de polvo del tamaño de un grano de arena, golpeando tu nave a 60.000 kilómetros por segundo, liberaría energía equivalente a varias toneladas de explosivos. Vaporizaría instantáneamente cualquier cosa que golpee. Una partícula del tamaño de un guisante tendría la energía de una bomba nuclear. Para protegerse, una nave interestelar necesitaría algún tipo de escudo. Algunas propuestas sugieren usar campos magnéticos para desviar partículas cargadas. Otras proponen escudos físicos, capas de material que absorben o vaporizan las partículas entrantes antes de que alcancen la nave principal. Pero cada gramo de blindaje es masa adicional que necesitas acelerar, empeorando el problema de la ecuación del cohete. Y luego está la radiación cósmica. El espacio interestelar está bañado en rayos cósmicos, partículas de alta energía aceleradas por supernovas y otros eventos cataclísmicos. En el sistema solar estamos parcialmente protegidos por la heliosfera, la burbuja de viento solar que rodea nuestro Sol. En el espacio interestelar enfrentas la fuerza completa de la radiación galáctica. Para una misión tripulada, esta radiación es mortal. Aumenta enormemente el riesgo de cáncer, daña el ADN y puede causar enfermedad por radiación aguda. Necesitarías blindaje masivo, quizás metros de agua o metal. Nuevamente, esto añade masa prohibitiva. Para sondas robóticas, la radiación es menos inmediatamente letal, pero aún problemática. Los circuitos electrónicos son vulnerables a los rayos cósmicos. Un solo rayo cósmico golpeando un chip de memoria puede voltear un bit, corrompiendo datos o software. Durante un viaje de décadas, tu nave sería golpeada por innumerables rayos cósmicos. Necesitas redundancia masiva, blindaje y capacidad de autocorrección en todos los sistemas. Ahora consideremos el desafío de las comunicaciones. Digamos que tu nave llega a Alpha Centauri después de 20 años y comienza a enviar datos de vuelta. Esos datos viajan a la velocidad de la luz, tardando 4,2 años en llegar a la Tierra. Para cuando los científicos en la Tierra ven las primeras imágenes del sistema Alpha Centauri, han pasado 24 años desde el lanzamiento.
Y la señal será increíblemente débil. La intensidad de las señales de radio disminuye con el cuadrado de la distancia. A 4 años luz, una señal es 16 órdenes de magnitud más débil que desde la órbita de Plutón. Necesitarías antenas del tamaño de continentes en la Tierra y transmisores increíblemente poderosos en la nave para mantener el enlace de comunicación. El proyecto Breakthrough Starshot propone usar láseres de comunicación en lugar de radio. Los láseres pueden ser enfocados más estrechamente, reduciendo la dispersión. Pero incluso así, mantener un enlace de comunicación láser a través de años luz requiere alineación y apuntado precisos, y la velocidad de datos sería extremadamente baja, quizás solo unos pocos bits por segundo. Pensemos también en el factor tiempo. Una misión a Alpha Centauri, incluso con las propuestas más optimistas, tardaría décadas en completarse. El proyecto Breakthrough Starshot, si tiene éxito, tomaría 20 años para que las sondas lleguen, más 4 años para que los datos regresen, un total de 24 años mínimo. Para una misión tripulada con tecnología de fusión, estás viendo 40 años solo de viaje, más tiempo en el destino, más el viaje de regreso si es ida y vuelta. 80 años o más para la misión completa. Los científicos e ingenieros que diseñan la misión estarían jubilados o muertos para cuando se completara. Esto crea problemas institucionales. ¿Cómo mantienes financiamiento y apoyo para un proyecto que no dará resultados durante décadas? Los gobiernos cambian, las prioridades cambian, los presupuestos se recortan. La historia del vuelo espacial está llena de proyectos ambiciosos que fueron cancelados antes de completarse. La Estación Espacial Internacional tardó más de una década en construirse, con participación de múltiples países. Pero eso es un proyecto en nuestra órbita cercana. Una misión interestelar requeriría compromiso sostenido durante generaciones. Es un desafío político y social tanto como tecnológico. Hablemos francamente sobre las misiones generacionales, a menudo propuestas como solución al problema del tiempo. La idea es construir una nave espacial masiva, esencialmente un hábitat espacial autosuficiente, y lanzarla hacia una estrella a velocidades más modestas que son alcanzables con tecnología actual o de futuro cercano. El viaje tomaría siglos o milenios, pero está bien porque múltiples generaciones vivirían y morirían en la nave. Suena romántico, pero las realidades son aterradoras. Necesitarías un ecosistema completamente cerrado, reciclando aire, agua y nutrientes sin pérdidas durante cientos de años. Biosphere 2, un experimento de sistema cerrado aquí en la Tierra, falló después de solo 2 años. Mantener un sistema así en el espacio durante siglos parece casi imposible. La población en la nave necesita ser lo suficientemente grande para evitar la endogamia. Los genetistas sugieren un mínimo de varios cientos de individuos, quizás miles. Esto significa una nave enorme, con granjas, hábitats, instalaciones de manufactura. La masa sería colosal, haciendo que la propulsión sea aún más desafiante. Y luego están los problemas sociales y psicológicos. Las generaciones intermedias nacerían, vivirían y morirían sin ver nunca la Tierra o el destino. Su mundo entero sería el interior de la nave. ¿Cómo mantienes la motivación, la cultura, el conocimiento técnico durante generaciones? ¿Qué pasa si hay un motín, o una guerra civil, o simplemente una decisión colectiva de abandonar la misión? No hay precedente histórico para una empresa humana que abarque tantas generaciones. Las catedrales medievales tomaron siglos en construirse, pero los constructores vivían en una sociedad estable con conexión a la Tierra. Una nave generacional sería un experimento social sin paralelo, con enormes riesgos de fracaso. Con todos estos desafíos aparentemente insuperables, vale la pena preguntarse: ¿por qué estamos tan obsesionados con llegar a Alpha Centauri? La respuesta corta es que podría tener planetas habitables, y la posibilidad de encontrar vida, o al menos un lugar donde la humanidad podría eventualmente vivir, es quizás el motivador más poderoso de la exploración espacial. En 2016, los astrónomos anunciaron un descubrimiento emocionante: Próxima Centauri b, un planeta.
orbitando Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. El planeta es aproximadamente 1,3 veces la masa de la Tierra, lo que lo hace un candidato potencialmente rocoso en lugar de un gigante gaseoso. Y lo más importante, orbita dentro de la zona habitable de su estrella, la región donde las temperaturas podrían permitir agua líquida en la superficie. Este descubrimiento electrificó a la comunidad científica. No solo es el exoplaneta más cercano a nosotros, sino que está en la zona habitable. Si tiene una atmósfera, agua y las condiciones químicas correctas, Próxima b podría albergar vida, o al menos podría ser un destino futuro para la colonización humana. Pero antes de emocionarnos demasiado, necesitamos examinar las realidades de Próxima b. Próxima Centauri es una enana roja, mucho más pequeña y más tenue que nuestro Sol. Para estar en la zona habitable, Próxima b tiene que orbitar muy cerca de su estrella, completando una órbita cada 11 días. Esta proximidad crea problemas serios. Primero, es casi seguro que Próxima b está bloqueado por mareas, lo que significa que siempre muestra la misma cara a su estrella, como la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Esto significa que un lado del planeta está en día perpetuo, constantemente bombardeado por radiación estelar, mientras que el otro lado está en noche eterna, congelado. Solo una estrecha banda entre estos extremos, la región del terminador, podría tener temperaturas moderadas. Segundo, las enanas rojas son notoriamente volátiles. Producen llamaradas estelares frecuentes y poderosas, erupciones de radiación que pueden ser cientos de veces más fuertes que las llamaradas solares. Próxima Centauri es particularmente activa. En 2017, los astrónomos observaron una llamarada que aumentó el brillo de la estrella en 1000 veces durante 10 segundos. Tal evento habría bañado a Próxima b en radiación ultravioleta y rayos X, suficiente para despojar cualquier atmósfera que pudiera tener. Para que Próxima b sea habitable, necesitaría un campo magnético fuerte para desviar el viento estelar y las partículas de las llamaradas. Necesitaría una atmósfera gruesa para proteger la superficie de la radiación. Y necesitaría mecanismos para redistribuir el calor del lado diurno al lado nocturno. Todo esto es posible, pero no sabemos si alguna de estas condiciones se cumple. Además, hay serias dudas sobre si los planetas alrededor de enanas rojas pueden retener agua. Las estrellas jóvenes pasan por una fase de alta luminosidad. Cuando Próxima Centauri era joven, hace miles de millones de años, era mucho más brillante que ahora. Si Próxima b estaba en su posición actual entonces, habría experimentado temperaturas abrasadoras que habrían evaporado cualquier océano. El planeta podría haber perdido su agua hace mucho tiempo. Los científicos están divididos sobre las perspectivas de habitabilidad de Próxima b. Algunos modelos son optimistas, sugiriendo que con la atmósfera y el campo magnético correctos podría ser un mundo oceánico templado. Otros son pesimistas, argumentando que la radiación y las llamaradas lo han convertido en un desierto estéril. No lo sabremos con certeza sin ir allí, o al menos sin observaciones mucho mejores de las que tenemos actualmente. En 2020, los astrónomos anunciaron la posible detección de un segundo planeta en el sistema de Próxima Centauri, llamado Próxima c. Este planeta es más grande, quizás 7 veces la masa de la Tierra, y orbita mucho más lejos, completando una órbita cada 5 años aproximadamente. Si existe, y la confirmación aún está pendiente, Próxima c estaría demasiado frío para agua líquida. Pero su presencia sugeriría que el sistema Próxima Centauri tiene múltiples planetas, aumentando las posibilidades de encontrar un mundo habitable. Las otras dos estrellas en el sistema Alfa Centauri, Alfa Centauri A y B, también podrían tener planetas. Estas son estrellas más similares a nuestro Sol, lo que las hace candidatas potencialmente mejores para planetas habitables. Pero detectar planetas alrededor de estas estrellas es técnicamente desafiante, porque están en un sistema binario, orbitando entre sí, lo que complica las observaciones. En 2012, los astrónomos pensaron que habían detectado un planeta alrededor de Alfa Centauri B,
pero análisis posteriores mostraron que era un error, una señal falsa en los datos. Hasta ahora no se han confirmado planetas alrededor de A o B. Pero la ausencia de detección no significa ausencia. Simplemente significa que no hemos mirado con suficiente detalle todavía. Los futuros telescopios, como el telescopio espacial James Webb y los telescopios terrestres extremadamente grandes actualmente en construcción, tendrán la capacidad de estudiar el sistema Alpha Centauri con mucho más detalle. Podrían detectar planetas más pequeños, analizar sus atmósferas y buscar biosignaturas, signos químicos que podrían indicar vida. Aquí es donde las cosas se vuelven filosóficamente interesantes. Imagina que apuntamos el James Webb a Próxima B y detectamos oxígeno molecular y metano en su atmósfera, la misma combinación que encontramos en la Tierra y que es producida por vida. O imagina que detectamos contaminación industrial, clorofluorocarbonos u otros químicos que solo podrían ser producidos por civilización tecnológica. De repente, Alpha Centauri no sería solo nuestro vecino estelar más cercano. Sería el hogar de vida extraterrestre, posiblemente incluso vida inteligente. La urgencia de llegar allí aumentaría exponencialmente. Pero, irónicamente, también lo harían las preocupaciones éticas. Si hay vida en Próxima B, ¿tenemos derecho a ir allí? ¿Contaminaríamos su biosfera con microbios terrestres? ¿Tendríamos el equivalente cósmico de la colonización europea de las Américas, con todas sus consecuencias devastadoras? Por otro lado, ¿qué pasa si apuntamos nuestros mejores telescopios a Próxima B y encontramos que es completamente estéril? Un desierto rocoso sin atmósfera, bombardeado por radiación, sin ninguna posibilidad de vida. ¿Reduciría eso nuestro interés en ir allí? Quizás. Sin la promesa de encontrar vida, el tremendo esfuerzo y costo de una misión interestelar podría ser más difícil de justificar. Pero aquí hay una consideración más profunda. Incluso si Próxima B es inhabitable, el simple hecho de que exista un planeta rocoso tan cerca de nosotros tiene implicaciones enormes para la prevalencia de planetas en la galaxia. Si nuestro vecino más cercano tiene planetas, y dado que hemos detectado miles de exoplanetas alrededor de estrellas más distantes, entonces los planetas son increíblemente comunes. Casi todas las estrellas probablemente tienen planetas. Esto significa que la galaxia está repleta de miles de millones de mundos. Algunos serán gigantes gaseosos como Júpiter. Otros serán bolas de hielo como Neptuno. Pero estadísticamente debe haber millones, posiblemente miles de millones de planetas rocosos en zonas habitables. La pregunta de si estamos solos en el universo se vuelve cada vez más difícil de responder afirmativamente. El descubrimiento de Próxima B ha cambiado cómo pensamos sobre nuestro lugar en el cosmos. Ya no estamos simplemente teorizando sobre exoplanetas lejanos, detectados por el telescopio espacial Kepler a cientos o miles de años luz. Tenemos un planeta potencialmente habitable prácticamente en nuestro patio trasero cósmico. Es provocador, tentador, casi burlón en su proximidad. Tan cerca en términos astronómicos, tan imposiblemente lejos en términos prácticos. Esta tensión entre la cercanía cósmica y la inaccesibilidad práctica define nuestro dilema con Alpha Centauri. Es el vecino al que podemos ver por la ventana, pero nunca podemos visitar, al menos no con la tecnología que tenemos o podemos imaginar razonablemente en el futuro cercano. Pero hay otra razón por la que Alpha Centauri captura tanto nuestra imaginación, más allá de la búsqueda de planetas habitables. Es simbólica. Representa la frontera, el siguiente paso en la evolución de la humanidad de una especie planetaria a una especie interestelar. Cruzar la distancia a Alpha Centauri no sería solo un logro tecnológico, sería un momento definitorio en la historia de la vida en el universo. La vida en la Tierra ha existido durante aproximadamente 3.800 millones de años, confinada a un solo planeta. Si pudiéramos establecer una presencia permanente en otro sistema estelar, sería la primera vez que la vida terrestre se extendería más allá de su mundo natal. Sería comparable en significado a cuando la vida salió de los océanos a la Tierra, o cuando los primeros vertebrados evolucionaron, o cuando la conciencia emergió.
Sería un salto cualitativo, no solo cuantitativo. Algunos visionarios, como el físico Freeman Dyson, han argumentado que la expansión interestelar es inevitable a largo plazo, no por elección sino por necesidad. El Sol no vivirá para siempre. En aproximadamente 1.000 millones de años, el Sol será lo suficientemente brillante como para hacer que la Tierra sea inhabitable. En 5.000 millones de años, se expandirá en una gigante roja, probablemente engullendo la Tierra. Si la humanidad, o nuestros descendientes evolutivos, quieren sobrevivir a largo plazo, eventualmente tendrán que dejar el sistema solar. Alpha Centauri podría ser el primer paso en esa migración cósmica, o podría permanecer para siempre como un faro inalcanzable, un recordatorio de nuestras limitaciones fundamentales. Entonces, después de examinar toda la evidencia, toda la física, toda la ingeniería, ¿cuál es la respuesta honesta a la pregunta: ¿cuánto falta para llegar a Alpha Centauri? La verdad incómoda es que con nuestra tecnología actual, la respuesta es nunca, no con humanos vivos. Probablemente nunca en nuestra vida, y posiblemente nunca en absoluto. Las distancias interestelares no son solo grandes, son fundamentalmente diferentes en escala de cualquier otra cosa que la humanidad haya enfrentado. Representan un límite natural, una barrera que quizás sea insuperable sin física, que aún no hemos descubierto, o tecnologías que actualmente parecen indistinguibles de la magia. Esto no significa que debamos abandonar la exploración espacial. De hecho, hay mucho que hacer dentro de nuestro propio sistema solar. Marte es un objetivo realista para la exploración tripulada dentro de las próximas décadas. Las lunas de Júpiter y Saturno, Europa, Encélado, Titán, son objetivos fascinantes para la búsqueda de vida. Los asteroides contienen recursos vastos que podrían sustentar una civilización espacial. El cinturón de Kuiper y la nube de Oort ofrecen misterios que apenas hemos comenzado a explorar. Podríamos imaginar un futuro donde la humanidad ha colonizado Marte, construido ciudades flotantes en las nubes de Venus, establecido bases mineras en los asteroides y enviado submarinos robóticos a explorar los océanos bajo el hielo de Europa. Sería una civilización verdaderamente espacial, extendida a través de miles de millones de kilómetros. Y sin embargo, aún estaríamos confinados a nuestro único sistema estelar, incapaces de cruzar el abismo interestelar. Hay algo humillante en esta realización. Durante siglos, la historia humana ha sido una de expansión continua, de superar límites, de ir más lejos, más alto, más rápido. Circunnavegamos el globo, escalamos las montañas más altas, volamos más rápido que el sonido, caminamos en la luna. Cada barrera que parecía insuperable eventualmente cayó ante el ingenio y la determinación humanos. Pero las distancias interestelares podrían ser diferentes. Podrían representar un límite real, no solo temporal sino permanente, impuesto por las leyes fundamentales de la física. La velocidad de la luz es el límite de velocidad universal, y estamos tan lejos de acercarnos a ella que podría también ser infinita para propósitos prácticos. Einstein nos enseñó que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. A medida que te acercas a ella, tu masa aumenta, requiriendo cada vez más energía para acelerar. Alcanzar la velocidad de la luz requeriría energía infinita, lo cual es, por definición, imposible. Este no es un límite tecnológico que podríamos superar con mejor ingeniería. Es un límite fundamental de la realidad misma. Algunos han especulado sobre soluciones que bordean o rompen la física conocida. Motores de curvatura que deforman el mismo espacio-tiempo, permitiendo viajes más rápidos que la luz sin violar realmente la relatividad. Agujeros de gusano, atajos a través del espacio-tiempo que conectan puntos distantes. Estos son conceptos teóricamente consistentes con la relatividad general, pero requieren materia exótica con densidad de energía negativa, algo que nunca hemos observado y que podría no existir. Incluso si la materia exótica existe, crear suficiente de ella para hacer un agujero de gusano transitable o un motor de curvatura requeriría energías del orden de la producción total de energía de una estrella durante años.
Estamos hablando de capacidades de ingeniería que están tan más allá de nosotros que podrían ser imposibles incluso para civilizaciones avanzadas. El físico Miguel Alcubierre propuso un concepto teórico para un motor de curvatura en 1994. Matemáticamente consistente, pero requiere más energía negativa que la masa-energía de todo el universo, observable. Refinamientos posteriores han reducido los requisitos de energía, pero todavía están en el reino de lo completamente impracticable. Entonces, ¿qué nos deja esto? Algunas opciones realistas dentro de las leyes de la física, como las entendemos. Primero, sondas robóticas a una fracción de la velocidad de la luz. El proyecto Breakthrough Starshot, si tiene éxito, podría enviar sondas del tamaño de una postal a Próxima Centauri en aproximadamente 20 años. Los datos regresarían 4 años después. 24 años desde el lanzamiento hasta las primeras imágenes. Es largo, pero está dentro de una vida humana. No es viaje tripulado, pero es exploración. Segundo, paciencia extrema. Si enviamos naves con propulsión convencional mejorada, motores de fusión cuando los desarrollemos, podríamos alcanzar Alpha Centauri en cientos o quizás solo décadas de años. Los científicos que diseñan la misión estarían muertos, pero sus nietos verían los resultados. Requiere una visión civilizacional a largo plazo que actualmente no tenemos, pero no es físicamente imposible. Tercero, aceptar que nuestro papel es observar, no visitar. Con telescopios cada vez más poderosos, podemos estudiar exoplanetas en detalle increíble. Podemos analizar sus atmósferas, detectar biosignaturas e incluso potencialmente encontrar signos de civilización tecnológica. Podríamos responder a la pregunta de si estamos solos sin tener que ir allí físicamente. Cuarto, un cambio radical en lo que significa ir a otro sistema estelar. En lugar de enviar humanos biológicos, quizás enviemos inteligencias artificiales. Seres conscientes de silicio en lugar de carbono, que no requieren aire, agua o comida, que pueden ser apagados durante el viaje y reactivados al llegar, que pueden repararse a sí mismos y no les importa el tiempo que tome. O quizás enviemos información en lugar de materia. Si desarrollamos la capacidad de cargar la conciencia humana, de convertir mentes en datos, entonces podríamos transmitir esos datos a la velocidad de la luz hacia sistemas estelares distantes. Tomaría 4 años llegar a Alpha Centauri, pero eso es instantáneo comparado con viajes físicos. En el destino, robots podrían reconstruir cuerpos o entornos virtuales para las conciencias cargadas. Estas ideas suenan a ciencia ficción, y quizás lo sean. Pero plantean una pregunta importante. ¿Qué es lo que realmente queremos lograr al alcanzar las estrellas? ¿Es esencial que sean humanos biológicos específicos los que hagan el viaje? ¿O es suficiente que la inteligencia, la conciencia, el conocimiento derivado de la humanidad llegue allí? Hay un argumento filosófico de que la exploración espacial no se trata realmente de llevar cuerpos humanos a lugares distantes. Se trata de expandir la esfera de conocimiento y experiencia. Se trata de responder preguntas fundamentales sobre el universo y nuestro lugar en él. Si podemos lograr eso a través de sondas robóticas, telescopios o incluso inteligencias artificiales, quizás eso sea suficiente. Pero hay un contraargumento igualmente convincente. Parte de lo que hace que la exploración sea significativa es el riesgo humano, el triunfo humano directo. Neil Armstrong, caminando en la Luna, resonó de una manera que ninguna sonda robótica podría. Hay algo profundamente importante en el acto de humanos físicamente yendo a lugares donde nunca hemos estado, tocando suelo alienígena, experimentando directamente otros mundos. Esta tensión entre lo práctico y lo aspiracional, entre lo que podemos hacer y lo que queremos hacer, probablemente definirá las conversaciones sobre exploración interestelar durante décadas o siglos por venir. Mientras tanto, Alpha Centauri permanece donde siempre ha estado, brillando tranquilamente en el cielo del hemisferio sur. 4,24 años luz de distancia. 40 billones de kilómetros, una distancia tan vasta que desafía la comprensión y, sin embargo, cósmicamente hablando, prácticamente al lado.
Es nuestro vecino más cercano en el vasto océano cósmico. Y como vecinos en una calle tranquila, podemos vernos, podemos saludarnos con luz, podemos incluso aprender mucho unos de otros a través de observación. Pero visitarnos mutuamente, compartir una taza de café cósmico, eso podría estar para siempre fuera de alcance. Hay algo poético en esta situación. El universo nos ha colocado en un cosmos tan vasto que incluso nuestros vecinos más cercanos son inalcanzables. Es como si la naturaleza hubiera construido una barrera de protección alrededor de cada estrella, cada sistema planetario, dándoles espacio para desarrollarse independientemente, evitando la contaminación cruzada, preservando la diversidad. Si cada civilización que surge está similarmente aislada, confinada a su propio sistema estelar por las tiranías de la distancia y la velocidad de la luz, entonces la galaxia podría estar llena de civilizaciones, cada una floreciendo en su propia isla cósmica, conscientes de otras pero incapaces de alcanzarlas. Seríamos como ciudades-estado separadas por océanos imposibles de cruzar. En ese escenario, el rol de cada civilización no sería conquistar la galaxia, sino perfeccionar su propia esquina del universo. Vivir sosteniblemente dentro de su sistema estelar. Explorar cada mundo, cada luna, cada asteroide en su dominio, buscar y preservar cualquier vida que compartan su espacio, y mirar hacia afuera con telescopios y señales de radio, comunicándose con otros, compartiendo conocimiento a través del vacío, incluso si nunca pueden reunirse en persona. Quizás eso no sea una mala visión del futuro. En lugar de una humanidad dispersándose por la galaxia, imaginemos una humanidad que ha aprendido a vivir bien dentro de sus medios cósmicos. Hemos colonizado todo el sistema solar. Hemos construido hábitats rotatorios que albergan miles de millones. Hemos establecido ecosistemas cerrados que duran milenios. Hemos alcanzado un equilibrio sostenible con nuestros recursos locales. Y desde nuestros observatorios en órbita alrededor de Neptuno, apuntamos nuestros telescopios hacia Alpha Centauri. Estudiamos Próxima B con tanto detalle que es como si hubiéramos visitado. Detectamos biosignaturas en su atmósfera. Quizás incluso vemos signos de civilización. Y enviamos mensajes, viajando a la velocidad de la luz, sabiendo que tardarán 4 años en llegar y 4 más en recibir respuesta. En 8 años podríamos tener una conversación con seres en otro sistema estelar. No en tiempo real, no cara a cara, pero una conversación no obstante. Compartiendo ciencia, filosofía, arte, experiencia. Aprendiendo que no estamos solos, que la vida ha surgido en múltiples lugares, que la conciencia es un fenómeno universal. Eso sería un logro asombroso, incluso sin viaje físico. Probaría que cruzar el abismo interestelar, aunque imposible con materia, es posible con información. Y la información es, al final, lo que realmente importa. El conocimiento, la experiencia, la comprensión, estas son las monedas de la exploración, más que el simple acto de colocar una bandera en suelo distante. La próxima vez que mires las estrellas en una noche clara, busca Alpha Centauri en el cielo del sur. Piensa en los 40 billones de kilómetros que te separan de ella. Piensa en las miles de generaciones que tomaría llegar allí con nuestra tecnología actual. Y piensa en cómo, a pesar de toda esa distancia, cada fotón de luz que ves viajó desde allí hasta tus ojos, cruzando el vacío interestelar en solo 4 años. La luz puede alcanzar las estrellas. La información puede alcanzar las estrellas. Quizás, solo quizás, eso es suficiente. Y si algún día, a través de algún avance que no podemos imaginar todavía, encontramos una forma de que la materia también cruce ese abismo, será uno de los mayores logros en la historia del universo. Pero si no, si Alpha Centauri permanece para siempre como el vecino que podemos ver pero nunca visitar, también hay belleza en eso. Nos recuerda que somos pequeños, que el universo es vasto, y que algunos límites podrían ser permanentes. Pero dentro de esos límites, dentro de nuestro sistema solar, dentro del alcance de nuestra tecnología actual y futura cercana, hay todavía un cosmos entero esperando ser explorado. Hay suficiente maravilla aquí,
en nuestro vecindario cósmico, para ocupar a la humanidad durante milenios. Si esta exploración de las realidades brutales pero fascinantes del viaje interestelar te ha hecho pensar diferente sobre nuestro lugar en el cosmos, si te ha dado una apreciación más profunda tanto de las capacidades como de los límites de la humanidad, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de verdades que son igualmente humillantes e inspiradoras, y explorarlas juntos hace el viaje más significativo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las distancias imposibles entre las estrellas. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas y realidades del cosmos.